Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigas y amigos, mi comentario de hoy yo lo he titulado Francisco, un papa revolucionario. Como dice el título, y ustedes comprenderán, me voy a referir a esta jornada espiritual y de sanación que él ha hecho hasta los aborígenes del Canadá, sobre todo la niñez de esos aborígenes que en centros católicos hace cientos de años fueron confinados y allí les maltrataban y les quitaban sus culturas. Pero mi comentario de hoy dice así: el Papa Francisco siempre deja de qué hablar en todo el mundo debido a su revolucionario mandato. Primero, por su nacionalidad, que es argentino, pues nunca antes hubo un papa latinoamericano. Y hasta por sus acciones, sus declaraciones, su mandato ha abierto un nuevo capítulo para la Iglesia Católica que, en honor a la verdad, iba de capa caída antes de llegar Francisco, por lo que ha ido ganándose el corazón de los demás. Veamos algunas de las transformaciones que ha tenido esa iglesia bajo su mandato. Un papado para los pobres, no a los protocolos, cero los lujos, reconciliación con la ciencia, cambio radical con la designación de unos 20 cardenales de todo el mundo, mayor apertura a los homosexuales, aunque condena lo del matrimonio, perdón a los divorciados, creó un tribunal para juzgar a los obispos acusados de abusos sexuales, su encubrimiento o negligencia, y mecanismos para bajarlos de rango, y muy crítico de su iglesia desde que llegó al papado. Pero donde el Papa Francisco botó la bola por los 411, como decimos en el deporte del béisbol, ha sido con su viaje a Canadá. No obstante, que uno puede caminar a donde fue a pedirle perdón o disculparse a los pueblos indígenas por los abusos de los misioneros en internados católicos que hubo en ese país, reconciliarse con los indígenas pieles rojas y ayudarlos a sanar de traumas que abarcan generaciones. Francisco llegó a Canadá y no reclamó reconocimiento oficial a su visita, sino que al llegar se reunió en un almacén del aeropuerto de la ciudad de Alberta con los indígenas que lo recibieron con honor y sumo respeto. Una de las víctimas ya de cierta edad madura de aquellos misioneros se la presentaron al Papa, quien con humildad atrajo una de sus manos y la besó con ternura. Allí estaba, aparte de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, la indígena Mary Simon, que ha sido la primera gobernadora general de raza indígena en Canadá. El Papa Francisco ha dicho que su viaje a estos lares es un peregrinaje penitencial con el fin de expiar culpas por el papel que desempeñaron aquellos misioneros católicos que obligaban a los niños indígenas a convertirse, a dejar de hablar las lenguas de su raza y olvidar costumbres que les transmitían sus padres. Los cadáveres de cientos de esos niños hoy han sido encontrados en cementerios que estaban en terreno de los grupos de misioneros católicos de aquel entonces. Cientos de niños, cientos de cadáveres se ha encontrado y suman miles, se dice. Estos pueblos indígenas
siempre habían exigido una disculpa papal. Ayer Francisco, que la mayor parte del tiempo ha tenido que ser movido en una silla de ruedas por la gravedad de la lesión que tiene en una de sus rodillas, ayer, repito, se reunió en la comunidad indígena de Mashuasis, donde oró en un cementerio con víctimas que fueron de aquellos misioneros y les ofreció disculpas a las comunidades aborígenes que le acompañaron. Sonaron tambores y cantos religiosos que rompían el silencio en aquel escenario donde el Papa Francisco se halló, como si hubiese encontrado en aquellos tiempos cuando el hombre blanco llegó a las heladas tierras cuyos habitantes lo recibieron con tanto cariño, sin saber que halagaban a quienes luego les arrebatarían sus tierras, sus mujeres, sus inmensos pinares, matarían por matar a bisontes y violarían sus valles y montañas. Cosas así, ningún papa se atrevió a realizarla. Viajar de Roma a Canadá y allí pedirle hincado perdón a la etnia aborigen por el crimen cometido por aquellos falsos misioneros. Sí, amigos, me quito el sombrero ante Francisco, un papa que ha venido a revolucionar su iglesia, cuyo último acto revolucionario ha sido enfrentar al Opus Dei, una institución jerárquica prelatura de la Iglesia Católica, con unos poderes que muchas veces los papas no se atrevían a enfrentar, al eliminar los puestos de varios cardenales y así limitar las funciones del Opus Dei. Cosas que el Papa Francisco, solo él, se ha atrevido a realizar en el Estado Vaticano. Toma decisiones de tanto peso, cambiar viejas tradiciones arcaicas, de seguro no le ha hecho ganar ciertos enemigos al cardenal. Por algo, le oímos repetir una frase ante la feligresía que nos llama mucho la atención cuando dice y reitera: oren por mí. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bien, amigos, espero que les haya gustado mi comentario editorial sobre el Papa y su labor evangélica que ha hecho yendo a pedirle perdón a los aborígenes del Canadá. Señores, después de asesinar a cuchilladas al joven Frederick Pérez Ventura y dejarlo abandonado en las proximidades de un vertedero en Pedro Brand, los acusados del horrendo crimen actuaron como si se hubieran ganado un premio, como si estuvieran paseando en el carro que le robaron a la víctima y hasta se fueron de compras con sus tarjetas. De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, los imputados Jeremy Rodríguez Evangelista, alias Monoplata, Argenis Morillo de los Santos, alias Rubito, Christopher Arredondo, alias El Prota, Reinaldo Antonio García, alias Danger, o sea, Peligro, y la menor, que no podemos decir su nombre por cuestiones legales, creyeron que habían coronado cuando entró al apartamento la víctima. Esta vez el expediente a Frederick lo recibió Argenis Morillo de los Santos, alias Rubito, quien le ofreció un café que habían colado en la cocina de la víctima para que entrara en confianza. Al momento siguiente, Frederick fue sorprendido por el Monoplata y la menor, quienes salieron de una habitación cada uno con un cuchillo en la mano. Luego acorralan a Frederick, lo amenazaron y le dan a oler una sustancia que lo adormece. El domingo en la mañana, después del asesinato del sábado, se presentaron al barrio Las Mercedes de Pedro Brand a bordo del carro Honda Civic
gris y llevaban con ellos bolsas de la boutique Papi Jordan. En ellas cargaban ropa que habían adquirido con dinero de las tarjetas bancarias que le habrían sustraído a Frederick. Una vez en el barrio, también usaron del dinero robado para comprar comida y drogas, dice el expediente. Según la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, Frederick fue torturado por sus verdugos desde que llegó al apartamento del residencial Pablo en Mella Morales a la 1:30 de la tarde del sábado 16 de julio. Pasaron los bárbaros 12 horas torturando a ese joven, que era un joven ejemplar, trabajador, que se había hecho de la nada. Y miren quiénes, estos pelafustanes, bandidos, le quitan la vida. Pero pagarán en la justicia. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y 3 legisladores oficialistas denunciaron ayer durante la sesión los abusos y maltratos que comete JetBlue contra los pasajeros dominicanos, a los que deja varados dentro y fuera del país. Pacheco solicitó al presidente Luis Abinader la cancelación de la licencia de la línea aérea. Pacheco demandó del Defensor del Pueblo, del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, y de la Junta de Aviación Civil investigar las situaciones que ocurren en JetBlue contra los dominicanos, las que dijo que no suceden en otros países en los que la empresa tiene presencia. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y 3 legisladores oficialistas denunciaron ayer durante la sesión los abusos y maltratos que comete JetBlue contra los pasajeros dominicanos, a los que deja varados dentro y fuera del país. Pacheco solicitó al presidente su intervención. Demandó también del Defensor del Pueblo que actúe. Los que han viajado saben lo que estoy diciendo. Dijo que la descortesía era horrible con los pasajeros y la tripulación nunca habló español con ellos. Yo creo que mis amigos oyentes tienen que haber escuchado un comentario de algo que pasó similar a esto cuando fuimos a Nueva York a dar una conferencia y estuvimos en el aeropuerto de John F. Kennedy desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estábamos en silla de ruedas como habíamos pedido porque tenemos problemas para caminar y allá los pasillos son muy largos y habíamos 3 personas en silla de ruedas esperando en una salida hacia abordar los aviones. Nos dieron esa salida número 8. A las 2 horas, nadie viene a darnos una explicación de por qué no hemos abordado ya el avión que le corresponde para viajar a la República Dominicana. Vienen a 2 horas y media después y nos llevan a otra apertura. De esa apertura, al rato nos tratan una tercera apertura. Nos tenían de relajo, pero sin darnos una explicación. Y nunca aparecía un empleado para hablarnos y pedirnos excusa. Aquello fue algo horroroso y muy parecido a lo que soportaron Pacheco y los 3 legisladores que viajaron por JetBlue. Ustedes deben recordar que yo, al final de mi comentario, para hablarles a ustedes acerca de la vagabundería de la línea JetBlue, como nos había tratado, deben recordar que hice un comentario y que muchas veces decía, en vez de JetBlue, decía JetBlue, un bu bien grande, que eso es lo que le corresponde a JetBlue. Señor es un predicador de Brooklyn, al sur de New York, conocido por su estilo ostentoso y sus joyas llamativas. Fue víctima de robo el domingo mientras pronunciaba el sermón semanal y los ladrones le despojaron de joyas suyas y de su esposa por valor de $1 millón, según la ha asegurado la policía.
El pastor Lamor Miller Whitehead, que se hace llamar obispo, estaba en mitad del sermón ante una veintena de feligreses cuando 3 hombres entraron al templo y tras amenazarlo con armas de fuego, le quitaron varios anillos y cadenas que llevaba puestos antes de hacer lo propio con su esposa. El propio pastor lo contó en un vídeo que posteó en Instagram. Cuando los vi llegar al santuario con sus pistolas, le dije a todo el mundo que se agachara, todo el mundo al suelo. No sabía si querían disparar a la iglesia o si venían solo para robar, dijo. Una vez pasado el robo, Whitehead habló hoy con la cadena WBCS y le dijo, sabían lo que hacían, me observaron y sabían que yo tenía otras joyas, aseguró al explicar cómo los ladrones buscaron minuciosamente debajo de sus ropas. Tras el robo, los ladrones huyeron a pie y subieron a un carro Mercedes que los estaba esperando. El pastor amigo personal del alcalde Eric Adams utilizó el vídeo de Instagram para defenderse de los comentarios que explicaban el robo por su afición al lujo. Es todo un pastor. Es más, se hace llamar obispo. Bueno, lleno de unas cadenas que parecían cadenas que podían arrastrar un buey de gruesas que eran, de anillos, pues, en todos los dedos de los 10 dedos de las 2 manos, llenos de anillos. Le gusta ser ostentoso, enseñar sus joyas. Todo un pastor evangélico. Señores, Leonardo Mercedes, ingeniero civil y fundador de los comités revolucionarios Camilo Torres Corecato, dijo que la decisión de Francis Camaño de venir a levantar un movimiento guerrillero en el 1973 fue una inmolación por razones morales y reveló que el embajador cubano en París, quien preparó el viaje de Camaño de Londres a La Habana, fue quien lo delató a la CIA, porque el embajador cubano en París se trataba de un agente infiltrado de la CIA en la diplomacia cubana. Oigan eso. Explicó que Camaño y los palmeros tenían la información muy en secreto y que Amaury y su grupo se desesperaron en enero del año 1973, lo mismo que Camaño en febrero del 73. No entendíamos a cabalidad el proceso que se estaba formando. Quisimos extender la guerra de abril de 1965. Los Corecato, al final, terminamos apoyando a Camaño y no fue una decisión democrática ni discutida. Defendimos el foquismo y no era lo que habíamos discutido, declaró Leonardo Mercedes. Ofreció amplios detalles sobre la comunicación con Camaño y reveló que los Corecato enviaron con él una carta a Camaño en Cuba, proponiendo que desistiera de la guerrilla y que retornara a Europa y ofreciera una rueda de prensa informando al país que estaba activo. Camaño rechazó esa propuesta. También reveló que Balaguer estaba informado que el proyecto de Camaño estaba fracasado. Es decir, Balaguer sabía ya que Camaño venía. No sabía cuándo, pero sabía que se estaba preparando en Cuba, porque ya la CIA le había informado al discutido presidente dominicano. Amigos, una persona con limitaciones visuales que reside aquí en Santiago, lo llaman Dimas, desea enviar un mensaje para que la juventud de hoy tenga una visión de futuro positivo y con valores para todo aquel que tenga una situación parecida a la suya, que es invidente, para que confíe en Dios y su fortaleza, porque la capacidad mental, explica Dimas,
que trabaja como vendedor y de ahí se sostiene sin tener que mendigar un centavo. Veamos a Dimas hacer estas explicaciones y este llamado a la juventud dominicana. Mi nombre es Dima, mi ocupación soy vendedor en la calle. Sí quiero decirle a las personas con discapacidad que no puedan amilanarse, porque la discapacidad, eso yo diría que es mental. Todo lo que usted proponga. Tengo varios tiempos haciendo esto y gracias a Dios me siento más que contento de estar haciendo esto. Quiero dejarle un llamado a las personas que porque le falte la vista, que porque le falte un pie o le falte algo, que no se sienten, que sigan hacia adelante, que la vida continúa. No te capacite, no te hagas un discapacitado, que la discapacidad eso es mental. La mente tiene que funcionar. Dios le bendiga. Quería dejarle este mensaje. Así da uno mismo. Claro, claro que sí. Cuando usted le llama, yo no sé cómo hay gente que teniendo sus ojos buenos van y se plantan en la puerta de la clínica Coromina. Oiga, todo el que va a la Coromina no es Popi. ¿Verdad que sí? Para usted decir que metérselo en la cabeza, usted tiene que ya hacerse enferma a esa puerta. Se le olvidan de que hay un Dios ahí arriba. Oiga,